¿Cómo arranca esta? ¿Cómo viene? Porque a mí lo que me pasa, y por eso también te llamamos, es... Me cuesta entender qué variable tengo que seguir para saber si la cosa va más o menos bien, va más o menos mal, va más o menos a ritmo, va un poquito más lenta. ¿Logro explicarme, Santi? Sí, perfecto, clarísimo. Mira, a mí el indicador que me gusta seguir ahí es el riesgo país. A mí me dice bastante de qué es lo que está pasando. En general, cuando vemos una brecha cambiaria muy alta, es porque el riesgo país también se está yendo más alto, ¿no? De alguna manera te habla un poco de la confianza que hay en los bonos y demás, y en general eso tiene repercusión en la brecha cambiaria, y si la brecha cambiaria está muy alta, los precios se empiezan a mover más por la brecha que por el tipo de cambio oficial. Pensemos en el escenario que no está pasando tanto ahora, pero pensemos en el año pasado. En noviembre teníamos inflación de 12% con un tipo de cambio oficial planchado, ¿eh? Lo mantenían ahí retenido, y sin embargo la inflación era alta porque también tenías una brecha cambiaria de casi 200% cuando asume Javier Milei, cuando estaba por asumir Javier Milei. Entonces, de alguna manera yo creo que es el indicador que me dice, bueno, cómo arranca la semana. Lamentablemente hoy, con feriado afuera, no es tan buen indicador, pero estamos cerca de 1.400 puntos. Y bueno, hoy la brecha cambiaria sí está un poco más baja porque el gobierno interviene en la brecha cambiaria también, ¿no? Y entonces le está poniendo bastante más oferta, y eso de alguna manera hace que los dólares paralelos no se estén disparando tanto. Ese es uno de los puntos. Creo que algo que preocupa un poquito más en el último tiempo es que la inflación no está cediendo tanto como el gobierno hubiera querido. Hay una expectativa, bueno, más o menos en agosto las distintas consultoras están entre 3,8, 4,4%, por ahí viene, pero no es ese 2% que el gobierno quiere alcanzar. La expectativa que tiene el gobierno para Santi, este mes de ¿por qué? septiembre... Si Sí. se cerraron todos los grifos que se podían cerrar, ¿por qué? Si hay una caída en la actividad, si a nivel macroeconómico se trató de aspirar todos los pesos que había y se cerraron todos los grifos de emisión monetaria, casi todos, ¿por qué todavía cuesta quebrarle el espinazo definitivamente a la inflación? Mira, es la gran pregunta, y acá nacen las teorías de todos lados. Primero, que es verdad que es algo que, si vos buscás los archivos del presidente, él lo decía en su momento. La inflación en responder, digamos, a la política monetaria así tan estricta tarda entre 12 y 18 meses. El gobierno empezó, digamos, esta nueva gestión en diciembre y ya está queriendo resultados a 8 o 9 meses, claro, de que la inflación se vaya a cero. Entonces ya partimos de un escenario, la teoría internacional nos dice que esto tarda más y nosotros nos estamos queriendo apurar. Eso, primer punto así para arrancar. Después, otra cosa, hubo varios aumentos, que también te acordarás, porque los hemos charlado, de, bueno, prepagas vas a aumentar porque ahora te liberé. Ah, no, ahora no vas a aumentar, te vuelvo para atrás, vas a aumentar más adelante. Entonces las prepagas de repente van a subir en septiembre, y habían subido un poquito en agosto. Dependiendo cuál tengas, obviamente, esto va cambiando. Las tarifas, habías planchado las tarifas, no habías dejado que aumente, y ahora vas a hacer un aumento del 4%. Combustibles no habías dejado que aumente, lo estás haciendo ahora de apartes. Entonces, de alguna manera, esto que se llama precios relativos de la economía, habías planchado algunos que te sirvió para bajar la inflación, pero a medida que van recomponiéndose hacia adelante, digamos, para seguir ganando margen o para volver a sus costos internacionales o lo que fuere, te van poniendo presión de inflación hacia adelante. Esto es como el piso de inflación más fuerte, y en general la inflación es como bajar de peso de alguna manera. De 120 kilos a 80 es más fácil, de 80 hasta 70 está lo más difícil de bajar, ¿no? Y creo que ahí está pasando un poco esto. Y a nivel inversiones, porque también, bueno, acá los miércoles está con nosotros Lara López Calvo, que seguramente conoces, y siempre hablamos de lo importante que es para este modelo puntualmente de un dólar planchado, de un crawling peg, es decir, una devaluación chiquitita de muy poquito porcentaje diario del dólar oficial, de tratar de bajar la inflación. Lo más importante, o de lo más importante, es el ingreso de dólares. Sí. Y también, por ahí es una cuestión de tiempos o de ansiedad, como nos decías antes, pero está esa sensación de, bueno, ¿qué falta? Se avanza en el Congreso, incluso el presidente paga costos políticos grandes, como por ejemplo hacer un veto total a una reforma jubilatoria en lugar de parcial,
todo para seguir cumpliendo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista del mensaje que se da, esta idea de no hay guita, el déficit fiscal es lo más importante, no me van a doblegar ni siquiera con la cuestión de las jubilaciones. Entonces digo, ¿qué falta para que empiecen a entrar esos dólares, para que esos capitales que suelen ser más cobardes se empiecen a animar a llegar? La verdad que la pregunta está buenísima y es la pregunta que se está haciendo el propio gobierno, porque si uno ve el riesgo país, en realidad lo que te dice es si hay confianza o no en Argentina y si están entrando esos dólares. Si entraran muchos dólares, el riesgo país estaría bajo. Digo, para darles un paralelismo, en el mejor momento de Cambiemos estuvimos en 300 y pico de riesgo país y ahora estamos hablando de 1.400, ¿no? Como claro, que todavía queda un trecho bastante largo. Yo creo que hay dos cosas puntuales ahí. La primera es que quieren ver desde afuera, sobre todo, que se consolide un poco más el tema político. Digo, nosotros estamos hablando vos hablabas recién de los grifos, de cierre del gasto público, de la reducción de la base monetaria y demás, que son cosas muy económicas, pero no es lo único que juega, ¿no? Sobre todo en un país que depende tanto ahí de las decisiones políticas, y que el mapa político, incluso con una buena elección del gobierno en el año que viene, todavía va a quedar claro, débil, digamos, en el Congreso. Incluso ¿no? Mientras hablas, pienso en lo que pasa en el Senado, por ejemplo, con esta cuestión de las jubilaciones, que Milei vetó y en el Senado insisten en que van a conseguir los 2 tercios para aprobarlo igual, y ahí, bueno, es una decisión, digamos, de cuestión de déficit que no tomaría el propio presidente. O sea, ese ruido político le mete ruido al mercado, totalmente, obviamente, como siempre. Sí, exactamente, eso le mete ruido, obviamente también, bueno, todas las peleas que hay internas en la Libertad Avanza, que vos sabés mucho más de eso que yo, así que no me meto, te lo dejo, pero evidentemente es algo que genera alguna que otra duda, y yo creo que está el tema cambiario, digo, en este sentido, digamos, uno viene al 2% mensual de devaluación con una inflación que viene todavía alta, como mencionábamos antes, y eso hace que el dólar se abarate en términos relativos. Pero lo que empezás a ver es que, por ejemplo, el turismo, que no era algo que te venía preocupando en los últimos meses, ahora ya la balanza de turismo es recontra deficitaria. Después tenés, digamos, importaciones que ya están empezando a crecer porque la actividad está mejorando un poquito y ya te empieza a deteriorar un poco el balance de bienes. Después tenés, digamos, la demanda de dólares para pagar importaciones, después para pagar bonos que tiene el gobierno. Todas esas cosas hacen que el balance cambiario, digamos, la cantidad de dólares que entran versus los que salen, cada vez esté más chico. Y entonces ahí tenés dos opciones. O tenés un tipo de cambio más alto, para que la gente se vaya menos de vacaciones afuera, para que haya menos importaciones o lo que fuere, o profundizás el cepo. Porque decís, bueno, necesito que no se vayan tantos dólares, y eso te lleva a pensar que el cepo cada vez va a tardar más en irse, y esos son todos ruidos que le mete al mercado que, si yo voy a meter dólares en alguna economía, bueno, quiero poder sacarlos, ¿no? Y eso está generando ahora el mayor ruido, te diría, de la gente que por lo menos consulta para ver cuándo y cómo entra en Argentina. Gracias, Santi.